Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta reflexión bíblica diaria de la Iglesia Bíblica Torrefuerte en este martes 22 de julio del año 2025. Hemos estado viendo durante los domingos en Torrefuerte una serie de temas relacionados a la película La Forja. Este domingo pasado, el título del mensaje fue Navegando una crisis, el sacrificio que se requiere. Este mensaje se puede ver en YouTube o en nuestra página web. Voy a leerles un texto que viene de Tito 3 que describe un tipo de crisis. Hay muchas crisis en nuestra vida. Hay crisis de familia, hay crisis de trabajo, hay crisis personales, hay crisis emocionales, hay crisis en el sentido espiritual, hay todo tipo de crisis. Y en todas, para superarlas y navegarlas, es necesario de nuestra parte ciertos sacrificios si vamos a lograrlo. En Tito 3:3 se menciona una crisis que es una crisis de vida, que tiene que ver con la parte espiritual y moral. Describe Tito esta crisis en la cual estaban algunos, y quizás algunos de nosotros estamos en esa crisis, cuando dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cómo creen ustedes que van a superar esta situación esas personas? Obviamente, por la gracia y el poder de Dios, que recibimos por fe en Cristo Jesús. Es la parte que hace Dios en nuestras vidas. Pero, ¿qué requiere de nosotros para poder salir de tal crisis o de cualquier tipo de crisis por la cual estamos pasando, que tenemos que navegar y superar? Sea una crisis familiar, como dije, de cualquier naturaleza, requiere de sacrificio. Ahora, aunque muchos no lo reconocen hoy en día, permanecer en esa condición moral y espiritual que se describe aquí en Tito 3:3 significa que estás en una crisis de valores y conducta. En esta semana, en nuestras reflexiones diarias, estaremos hablando de diferentes estrategias para navegar y superar tales crisis. Y para navegar y superar una crisis en la vida, es imprescindible el sacrificio personal. El valor del sacrificio es aquel esfuerzo extraordinario para alcanzar un beneficio mayor, venciendo los propios deseos, intereses incorrectos y a veces nuestra misma comodidad mediocre. Debemos de tener en mente que el sacrificio, aunque suene drástico ese término, es un valor muy importante para superarnos en nuestra vida por la fuerza que imprime en nuestro carácter y vida. Tales cosas como compromiso, perseverancia, optimismo, superación y servicio son algunos de los valores que se perfeccionan a un mismo tiempo. Por eso el sacrificio no es necesariamente un valor que sugiere sufrimiento y castigo, sino, si lo vemos por el lado positivo, una fuente de crecimiento espiritual, de superación, de navegar una crisis. Ahora, ¿por qué es tan difícil tener espíritu de sacrificio? Porque estamos acostumbrados a medir nuestro esfuerzo, a dar lo suficiente, no lo necesario, a veces lo mínimo. Está muy de moda la arquitectura y la decoración minimalista. Bueno, muchas veces en estas crisis de vida queremos ser minimalistas, a pensar que todo lo que hacemos es más que suficiente, no es necesario poner una gota más, o sea, hacer un sacrificio. Dicho de otra forma, debemos luchar contra nuestro ego, la pereza y la comodidad si queremos navegar una crisis y superarla.
El sacrificar algo para mejorar o superar una crisis no es nada fácil. Por eso se llama sacrificio. Estamos cediendo algo, estamos sacrificando algo, estamos dejando algo a un lado. Requiere de esfuerzo, requiere de luchar en contra de nuestras tendencias ya establecidas, pero quizás no convenientes o correctas. Sobre todo requiere de constancia, perseverancia, porque no es solo una sola vez que requiere de sacrificio, sino es la acumulación de sacrificios diarios y pequeños que nos dan la victoria al final. Todos somos capaces de realizar un esfuerzo superior dependiendo de nuestros intereses. Si realmente valoramos mucho nuestra salud, las dietas rigurosas para tener una mejor figura, lo hacemos. Trabajar horas extras, inclusive fines de semana, para consolidar nuestra posición profesional o adquirir algo con el dinero extra que ganamos, requiere de un sacrificio, tenemos que trabajar más. Una crisis de vida requiere sacrificio de nuestra parte para que se pueda navegar y superar. No hay otro camino. En el texto que leímos, esa crisis de vida requiere de sacrificio para superarse, como dice Romanos, el capítulo 12, versículo 1. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Todo aquello que vale la pena requiere, tarde o temprano, de sacrificio. Pues querer encontrar caminos fáciles para todo solo existe en la mente de personas con pocas aspiraciones, acostumbrados en la mediocridad a no tratar de superarse o navegar una crisis correctamente. Quien vive el valor del sacrificio va por un camino de constante superación, haciendo el bien en todo lugar donde se encuentra. No solamente el bien mío, mi beneficio personal, sino especialmente el beneficio para otros. Nosotros los padres conocemos esto muy bien, porque creo que no hay padre que ama a sus hijos que no ha tenido que sacrificarse por ellos. El trabajar más para poder proveer por ellos. El quizás pasar tiempo con ellos cuando sumamente estamos cansados y queremos dormir, pero ellos quieren platicar con nosotros y requieren de nosotros. Sacrificamos sueño. Sacrificamos muchas cosas por nuestros hijos porque los amamos. Bueno, aquellas cosas a veces que nos hacen entrar en una crisis también requieren de un sacrificio para que lo superemos. Se requiere un espíritu de sacrificio para muchas cosas en la vida, pero es imprescindible el sacrificio para navegar una crisis de vida. Ahora, si usted se encuentra en una situación de crisis, cualquiera que sea su naturaleza, va a requerir de sacrificios de su parte para navegar y superarla. Pregúntase si está en una de estas crisis. ¿Qué es lo que me detiene para poder navegarla y superarla? ¿Hay algo que me está como que deteniendo, que debo de dejar, que debo de ceder para poder avanzar? A veces nuestro orgullo y nuestro ego no nos permite ese sacrificio para navegar y superar una crisis. Por eso tenemos que luchar contra eso, por eso se llama sacrificio. ¿Qué sacrificio necesita hacer usted el día de hoy para avanzar? Si está en una crisis, para empezar a navegar y superarla. ¿Qué sacrificio necesita? Por ejemplo, si es una crisis financiera, ¿qué cosas tiene que sacrificar para superarla? A veces es cortar nuestros gastos que no son necesarios. A veces es trabajar extra o conseguir un segundo trabajo. Eso es un sacrificio, cuesta. Puede haber una crisis familiar. O sea, la casa es un infierno. Bueno, ¿qué sacrificios se tienen que hacer? ¿Qué sacrificio tiene que hacer usted tomando el primer paso para empezar a navegar y superar esa crisis familiar? Y así con todas las crisis de la vida, pregúntase si está en una crisis ahora, ¿qué
puedo yo sacrificar? O más bien, ¿qué debo yo sacrificar que me está deteniendo en superar esta crisis? Pregúntase, ¿qué es lo que debo de sacrificar? Probablemente no va a querer hacerlo, por eso se llama sacrificio, pero es necesario, indispensable para superar una crisis. Padre, ponemos en tus manos a las personas que están superando, que están viviendo una crisis en sus vidas, cualquiera que sea su naturaleza, en estos momentos. Ayúdales a encontrar en el camino del sacrificio una estrategia y un medio para empezar a navegar y superar esa crisis. En el nombre de Cristo. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana miércoles 23 de julio a las 7:30 de la noche, que al mismo tiempo es el horario 19 horas con 30 minutos de nuestro servicio presencial de entre semana. Recuerden, hay ministerio infantil para niños de 5 a 11 años de edad. Y seguimos adelante con la serie Conquistando Fronteras, basándonos en el libro del Antiguo Testamento, el libro de Josué. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días y que tengan un muy excelente día. Nos vemos.